Ah, que yo digo que el Transmilenio es una mierda. En el video pasado hablamos del Costeñita Core, o mejor dicho, hablamos de cómo Internet convirtió a una cultura completa en una estética, de cómo la costa que aparece en redes no se siente como una región real, sino como una fantasía construida alrededor de ciertas emociones: libertad, carisma, belleza, vacaciones y una vida aparentemente despreocupada. También hablamos de cómo Internet simplifica constantemente las culturas para volverlas más fáciles de consumir, las ciudades en estéticas, las personas en personajes y las identidades en marcas personales. Y junto antes de terminar ese video dejamos una pregunta abierta, porque todas las estéticas necesitan un representante, toda tendencia necesita personas que las vuelvan visibles, y toda fantasía necesita rostros. Por eso hoy vamos a hablar de dos figuras que aparecen cada que se menciona el Costeñita Core: Altafulla y Aria Vega. No para decidir quién es más costeño ni para atacar a nadie, porque lo interesante aquí no son ellos como individuos, sino entender por qué ellos terminan convirtiéndose en símbolos de una versión muy específica de la identidad costeña. Bueno, ¿y por qué ellos? Si es que si uno mira la historia de Internet, las personas que terminan representando una cultura rara vez son escogidas al azar. Los algoritmos tienen preferencias y premian ciertos comportamientos, ciertas apariencias y ciertas narrativas. Lo que suele viralizarse no es necesariamente lo más auténtico, sino lo que es más fácil de entender. Y eso es exactamente lo que ocurre con el Costeñita Core. Entre millones de personas que viven en la costa colombiana, Internet terminó amplificando a quienes mejor podían convertir ciertos rasgos culturales en contenido que es fácilmente consumible. Porque el Costeñita Core no se construye únicamente alrededor del acento ni alrededor de la música, se construye alrededor de la fantasía. Una fantasía donde ser costeño significa ser carismático, relajado, atractivo, espontáneo y naturalmente divertido. Lo interesante es que tanto Altafulla como Aria Vega encajan perfectamente dentro de esa narrativa que nos quieren vender. Creo que Altafulla representa el momento en que la estética deja de ser una tendencia de Internet y se convierte en un producto de entretenimiento masivo. Lo curioso es que el personaje que construye toma elementos históricamente asociados al coleto, el hablado popular, ciertas expresiones costeñas, la actitud relajada, el humor callejero y una forma muy específica de relacionarse con los demás. A la mujer tú tienes que ver en la rodilla. Como tiene la rodilla, tiene la crica. Durante mucho tiempo, muchos de esos rasgos fueron vistos como algo negativo por sectores acomodados de la misma costa. Ser corroncho, coleto o demasiado popular rara vez era considerado como algo aspiracional. Sin embargo, Internet cambió las reglas del juego. Lo que antes generaba rechazo comenzó a generar engagement. Lo que antes era motivo de burla comenzó a percibirse como auténtico. Y Altafulla entendió perfectamente cómo convertir esa identidad en una marca personal. Por eso resulta tan interesante observar su recorrido. No parte únicamente de redes sociales. El personaje empieza a aparecer en programas de televisión, entrevistas, podcasts, canales de YouTube, transmisiones en vivo y espacios que son cada vez más grandes. Poco a poco se convirtió en la representación reconocible de esa identidad costeña que buscaba transmitir. Y la audiencia probablemente que nunca habían tenido un contacto directo con la región empezaron a entenderlo como esa representación. Y ahí es donde aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos viendo una representación de la cultura costeña o estamos viendo una versión optimizada de ella para funcionar dentro de Internet? Porque mientras más visible se vuelve el personaje, más difícil se vuelve separar la experiencia real del performance del artista. Hay algo particularmente curioso dentro de todo esto, y es que muchas personas de sectores populares fueron discriminadas precisamente por comportamientos similares a los que Altafulla hoy le generan millones de visualizaciones. El acento fuerte como motivo de burla, las expresiones populares también fueron motivo de burla, la forma de vestir, la manera de hablar, todo eso significaba ser corroncho, significaba una manera impropia de relacionarse con los demás. Sin embargo, cuando esos mismos elementos aparecen dentro de un contexto visualmente atractivo, económicamente privilegiado y
que el medio y la sociedad empieza a aceptar, la percepción empieza a cambiar. Esa transformación dice mucho sobre Internet, dice mucho sobre la reivindicación no de la cultura popular costeña, sino de la selección de elementos específicos de ella que resultan rentables. Una versión que está filtrada, está depurada y está casi que insulsa y funciona únicamente como auténtica, pero siempre refinada para que sea comercializable. Entonces, si Altafulla representa al personaje, Aria Vega representa la atmósfera. Y aquí es importante aclarar algo. Gran parte de las críticas que recibe Aria Vega suelen centrarse en ella como persona. Termina poniendo a un lado lo que es verdaderamente interesante. Porque Aria Vega no inventó el costeñita core, lo que hizo fue ayudar a construir el imaginario alrededor de él. Su contenido, sus videos, su música y la estética funcionan como la banda sonora para esa fantasía, funciona como el fondo, donde se asocia la costa a la juventud, a la belleza, el romance, libertad, verano y una energía aparentemente despreocupada. Mientras Altafulla te vende el personaje, el coleto, Aria vende el escenario donde ese personaje existe, te vende el fondo. Y lo interesante de Aria Vega es entender cómo la música también permite algo que las imágenes por sí solas no consiguen. Te permite construir emociones. Cuando alguien escucha una canción, solo está consumiendo el sonido. También consume la idea, la atmósfera, la sensación. Y gran parte del éxito del costeñita core viene precisamente de eso. Los dos han usado la música para promocionar sus personajes, mientras que Aria viene de construir esa estética visual en una experiencia emocional completa. Te vende todo, te vende la playa, te vende el atardecer y aprendes a cómo debería escucharse esa fantasía. Y la música termina siendo la herramienta que permite comercializar esa identidad cultural, porque convierte la región en una emoción que fácilmente puedes reconocer. Y ahí llegamos al punto central de todo el video, que el problema no es Altafulla y tampoco es Aria Vega. Si ellos desaparecieran mañana, este fenómeno seguiría existiendo, porque el verdadero problema no es la persona, sino la lógica de quien consume, la lógica de quien constantemente toma culturas complejas y las reduce a personajes, la lógica que premia aquello que puede convertirse en contenido, de cómo transformamos las identidades en branding. Y el costeñita core simplemente es uno de los ejemplos más visibles dentro de nuestro contexto y que nos permite entender de cómo todo este proceso se hace visible para la mayoría. No habla realmente de la costa, y creo que es algo que todos son capaces de entender, sino habla de cómo a partir de internet hemos empezado a consumir culturas, a simplificar identidades y a volver la experiencia humana compleja en una imagen, en una playlist, en una estética, en marca personal. Y esa es la razón por la que quise hablar de esto, porque detrás de los personajes que ya hemos mencionado, que se vuelven virales en redes, que a través de programas de televisión terminan vendiendo la idea, el fondo y los personajes, existe una pregunta más importante. ¿Qué ocurre cuando una cultura deja de ser vivida y se empieza a visualizar o se empieza a interpretar? Donde ya las personas que formamos parte de esta red compleja de identidad empezamos simplemente a consumir y a interpretar personajes. Es algo que nos hace difícil ver el dónde termina la identidad y dónde comienza el personaje a través de estos personajes tan interesantes que nos brinda internet, la oportunidad de verlos y ver cómo su proceso termina convirtiendo todas estas redes o todas estas formas de relacionar en una forma mucho más simple, vacía y a veces carente de emociones, porque todos podemos entender que lo que nos están tratando es vender la idea, pero muchas veces hay personas que no se paran a pensar sobre cómo esto en verdad termina afectando
a todo el mundo y cómo se construyen estas identidades a través de internet. Si les gustó el video, agradezco que me apoyen con su like y con sus comentarios. Gracias. Me llamas al cel que me quieres ver, pero me dices que estás con él y no puede ser. Quieres serle infiel y yo me voy a negar y te voy a esperar en el mismo lugar de ayer al anochecer, para devorar tu piel.